Hola, esto no es una historia del pueblo. No os preocupéis, relajaros, no os voy a meter miedo, ni he esperado a que se haga de noche, ya veis, pero lo que os voy a contar en este día de lluvia intensa sí es muy apropiado para que podáis entender las historias del pueblo y cuando escuchéis una historia trágica, terrible, y os preguntéis cómo es posible que esto esté pasando en pleno siglo XXI, pues entendáis lo que hay detrás, porque hoy os vengo a hablar de una parte terrible y trágica de la sociedad del pueblo, los cofrades. Tienen muchos nombres, pero quizá el más conocido sea la cofradía, o los cofrades, o la hermandad. Lo que es una secta, es una asociación secreta que ha perdurado durante siglos, con mucho poder en el pueblo para poner multas, y hay que pagarlas. No tiene una cabeza visible, no es legal, conducen actividades ilegales, pero si te ponen una multa, tienes que pagarla. Hacen rituales, acuerdan matrimonios entre las familias que pertenecen a la secta, llevan a cabo castigos físicos, hacen penitencias y sacrificios y rituales. Es como una familia mal avenida porque han llevado a cabo asesinatos. No se les ha culpado de nada, que yo sepa, pero durante los siglos se sabe que han matado a mucha gente de acuerdo a sus propias leyes, a sus propias revanchas. Es como una mafia. ¿Cómo puede existir? Porque lleva ahí 8 o 9 siglos. Iba a decir que es como una familia mal avenida, porque no todo el mundo, todos los que pertenecen a ella, están de acuerdo entre ellos o entre las actividades que unos hacen, las otros los aprueban. Hay gente que no ni quiere saber, ni sabe quiénes son a lo mejor los más extremistas. Pero los secretos que comparten, algunos secretos, son tantos y desde hace tanto tiempo que tienen que guardar silencio. Son como una familia mal avenida. Aunque no se quieran, tienen que permanecer juntos. Para que se entienda bien de dónde viene todo esto y cómo ha perdurado a través de los siglos, hay que ir al principio, casi al principio de todo. En el pueblo hay una estructura, el castillo, que lo domina todo. En lo más alto de la colina está el castillo, que siempre ha sido el que llevaba el poder dominante. Este castillo, tal como se conoce hoy, bueno, conserva la muralla, tiene una media torre que ha sido reconstruida un poco recientemente. El castillo este fue construido en el siglo XV, a final de la Edad Media. Pero cuando se construyó ya lo hizo sobre una fortaleza previa que había templaria, que pertenecía a los templarios, a la orden del Temple. Quienes vivían allí pues serían un grupo de caballeros templarios junto con otros templarios que eran quienes tenían el poder y los bienes, la riqueza, las tierras, quienes dominaban el pueblo. La orden de los templarios solo perduró unos 200 años. Bueno, el castillo, la fortaleza original se construyó con ellos, pues sería pues 1200 y pico. En el apogeo de los templarios, que acumularon mucho poder y riquezas y construyeron fortalezas pues por toda España y partes de bueno, eran una orden de cruzados, pues parte pues, también pues por Jerusalén o por donde fuese. Pero tuvieron un final trágico esta orden,
allá a principios del siglo XIV, 1307-1308, el rey Felipe IV de Francia, que estaba endeudado hasta arriba a los templarios y temía el poder, pues temía el poder que estaban acumulando, empezó a intrigar contra ellos y a pedirle al Papa Clemente V de entonces que aboliese la orden de los templarios, que la cerrase. Y el mismo rey empezó a culpar a los templarios de sodomía y a apresarlos y a torturarlos y a quemarlos en la hoguera. Finalmente, en 1312 o 13 creo que fue, el Papa Clemente V abolió la orden. La fortaleza de San Martín pasó a manos de otra orden religiosa, la orden de los hospitalarios. Entonces llegaron nuevos ricos al pueblo, y los templarios, que habían sido los dueños de la riqueza y del pueblo, pues unos fueron ejecutados, otros huyeron y otros pues sobrevivieron. Simplemente les despojaron de todos sus bienes y vivieron en el pueblo, que era donde habían vivido siempre, pero pobres y míseros. Estos templarios, junto con hijos ilegítimos y bastardos de la población que los templarios habían tenido, pues se sintieron justamente desposeídos de la riqueza que tenían unos y otros de la riqueza que pensaban que iban a heredar, que era suya. Y estos empezaron a intrigar y fueron como una banda de insurrectos contra el nuevo poder establecido que les había arrebatado todo, y a los que consideraban además traidores, porque los hospitalarios, esta es la orden de Malta, que era una orden, es una orden religiosa y existente aún hoy en día, pero entonces había sido también una orden militar, y los templarios, junto con los hospitalarios, la orden de Malta, habían luchado codo con codo, ambas eran órdenes de cruzados, habían luchado juntos, y de pronto los hospitalarios arrebatan todo el poder y todos los bienes a los templarios. Los templarios les consideraban traidores y les juraron venganza eterna. Entonces, este grupo de insurrectos, de templarios que han perdido todos y de hijos bastardos ilegítimos de los templarios a los que les han destituido de sus herencias, son el núcleo de lo que hoy es la cofradía. Ellos comienzan a luchar y a intrigar por recuperar su riqueza. Algo de riqueza ya tenían, porque los templarios, antes de perder la fortaleza, y a través del sistema de túneles, que no quiero liarme ahora, habían escondido parte de su riqueza, pero no la podían hacer pública, y en cualquier caso, las tierras, las casas, lo habían perdido todo. Pues durante generaciones, durante siglos, empiezan a luchar contra los nuevos ricos. El pueblo se parte en dos. El pueblo hoy en día, después de tantos siglos, sigue partido. Todavía hay disputas territoriales de huertos, de casas establecidas que vienen de ahí, de generaciones, que han ido pasando de padres a hijos entre generaciones, disputas históricas sin resolver. Bueno, a lo que voy es, esta sociedad secreta ha recibido muchos nombres porque durante los siglos ha ido pretendiendo ser una cosa, ocultándose ante otra cosa. De hecho, si se le conoce los cofrades y la cofradía es porque como la mayor parte del tiempo ha sido, bueno, luego el castillo perteneció al obispado de Salamanca, el nuevo castillo, y casi siempre ha sido bajo el poder religioso, ha estado el pueblo. Pues la manera más normal de asociarse o de dar la cara o de facilitar lo que quisiesen hacer fue como cofradía. O sea, cuando más se han visto, han salido a la luz un poco, han sido como cofradía. Por eso que ese nombre suena más, pero también se le conocen como los masones, porque durante el siglo XVIII pues pretendieron ser una logia masónica. ¿Hasta qué punto lo fueron por convencimiento o lo fueron para ocultarse y pretender ser otra cosa? No lo sé, ya lo digo. O sea, durante tanto los siglos la sociedad secreta pues ha ido teniendo nombres y ha ido adoptando formas de acuerdo a sus intereses, más o menos, o para encubrir sus intereses o para desviar la atención, no lo sé.
Lo que sí sé es que han llevado a cabo historias trágicas y terribles, de las que ellos han sido los causantes. Y lo sé porque alguna de ellas mi padre me la contó. Y yo os las voy a contar a vosotros. Mi padre tenía un tatuaje aquí que era un emblema masón. Y el pueblo está lleno de emblemas masónicos. Y por eso, y por esas historias que me ha contado, yo creo que él no fue un miembro de lleno de un cofrade, pero fue. Mi abuelo, que nunca llegué a conocerlo paterno, yo creo que él sí lo fue. Pero algo pasó ahí. Mi abuelo emigró a Argentina, mi padre nació en Buenos Aires, y luego ya cuando regresamos yo nací fuera del pueblo. Yo nunca he vivido en el pueblo, he ido simplemente en vacaciones y por eso yo creo que mi padre nunca intentó iniciarme, porque se necesitan rituales para iniciarse, ni informarme mucho sobre la cofradía o los derechos que pudiesen corresponderme como cofrade. Entonces, no me ha querido meter. Yo no soy parte, pero si vas al pueblo, es lo último que voy a decir, porque ya te he dicho, ya puedes entender quiénes son. O sea, cuando te cuento una historia y diga, me parece que los cofrades o esto son culpables o estuvieron detrás de esto, pues ya entiendes a lo mejor un poco más. Esa es la intención simplemente de contarte este vídeo, pero si vas al pueblo, no preguntes abiertamente sobre la cofradía o los cofrades. Y lo que menos se te puede ocurrir decir es ir a aparecer por allí y decir que eres un voluntario de los hospitalarios, porque a diferencia de los templarios, que la orden desapareció allí en 1313, la orden de los hospitalarios hoy en día no es una orden, es la orden de Malta, no es una orden militar, pero todavía es una orden religiosa, es una orden viva, tiene 13.000 miembros, es muy difícil que te admitan como dentro de la orden, tiene que ser por invitación y tienes que ser... pero voluntarios hay 80.000. No vayas diciendo que eres un hospitalario, que eres un voluntario, porque, o si lo dices, no te quedes a dormir esa noche en el pueblo. Ten cuidado, porque hay gente que todavía sabe lo que significa templario, hospitalario, masón. O sea, te animo a visitar el pueblo, pero cuidado con lo que preguntas y con lo que indagas. Puedes seguir buscando llaves para saber más claves del pueblo. Hasta otra.